buenas tardes, buenos días y buenas noches, dependiendo de dónde esté cada uno. Gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes y poder contarles un poco el proceso por el que básicamente introdujimos este cambio en los impuestos en Argentina en el 17. Y en parte lo más interesante no son las cuestiones técnicas, sino quizás cómo de alguna forma yo llegué a impulsarlo mucho y entonces un poco lo que voy a hacer primero es reflexionar sobre cómo yo pensaba que era importante, por qué pensaba que era importante hacerlo. Y eso a mí me parece que no es obvio. Para mucha gente quizás que trabaja en este tema y que piensa y dice, bueno, obviamente acá hay una externalidad y hay que corregirla y hacer un impuesto al carbono, pues les puede parecer como obvio. A mí no me parecía, por lo menos, tan obvio. Les voy a explicar por qué. Y si bien que yo no hice mucho trabajo en este área antes de trabajar en este impuesto, sí hice un paper. Y ese paper también tiene una historia de política por detrás, sobre la que voy a reflexionar en la charla. Que salí del gobierno y las veces que fui invitado a hablar del gobierno, mantuve una postura de exfuncionario, pero hoy ya voy a hablar como un académico, o sea, no voy a contar el proceso y mi objetivo es que sirva para entender cómo funcionan y cómo se toman decisiones, ¿sí? Bien, entonces voy a hablar del impuesto a las emisiones de carbono en Argentina. Bueno, como ustedes saben, sí, el problema del cambio climático es en muchos sentidos un problema que afecta a todo el planeta y lo va a afectar por siglos, ¿sí? Hay muchísimas incertidumbres alrededor de los impactos que va a tener e incluso de sus causas, pero cuando uno decide hacer política económica tiene que tomar ciertos consensos, ¿sí? Y hay dos consensos que son indiscutibles en la literatura, ¿sí? El primero es que hay ciertos gases en la atmósfera que absorben la radiación infrarroja a pesar de ser transparentes a la luz ultravioleta. Los más importantes de estos gases, que muchas veces nos referimos como GHG, y lo digo por si aparece en otras slides, conocidos como gases de efecto invernadero, son el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano, el óxido nitroso y los clorofluorocarbonos, ¿sí? La energía solar en forma de luz ultravioleta pasa a través de los gases de efecto invernadero sin obstáculos y es absorbida por objetos en la superficie de la Tierra. A medida que estos objetos se calientan, liberan energía en forma de radiación infrarroja. De hecho, si la atmósfera no poseyera gases de efecto invernadero, la mayor parte de esa energía escaparía hacia el espacio y tendríamos un planeta muy frío en el que no podríamos habitar, ¿sí? Entonces, este es un hecho que no se discute y es un hecho físico. No sé qué pasa acá. El segundo hecho es que la presencia de estos gases de efecto invernadero ha ido aumentando en la atmósfera durante los últimos 2 siglos y probablemente desde antes también, ¿sí? Pero las mejores mediciones que tenemos son para los últimos 2 siglos. Entonces, como se señalé anteriormente, existen razones teóricas con raíces en la física para esperar que este incremento de gases caliente la superficie de la Tierra, y eso es lo que genera la preocupación, pues ese calentamiento de la Tierra, si se ocurre, y a las tasas que se esperan en los escenarios más probables,
tendría costos importantes para la sociedad y no solo para la sociedad, para, para todo el planeta, ¿no? Entonces, ya hemos alcanzado una concentración de 400 partes por millón de dióxido de carbono equivalente en la atmósfera y se espera en, digamos, el escenario más probable que se llegue a 750 partes por millón a finales del siglo. Y bueno, y acá a mí, ahí aparecen un montón de incertidumbres. Y eso tiene que ver con que no conocemos las formas funcionales en las cuales estas concentraciones se trasladan a otros efectos. Pero en cualquier caso, aún en los escenarios más benignos hay costos y por lo tanto hay una necesidad de diseñar una política óptima teniendo en cuenta las incertidumbres que existen. ¿Sí? Bien, entonces, eso desde el punto de vista, digamos, físico. Desde el punto de vista de la economía y la política, estas emisiones sí generan una externalidad negativa, ¿sí? Para los economistas. Cuando uno dice eso, hay una solución obvia. Dicen, ¿qué implica esto? Que quienes emiten estos gases no pagan el costo total de sus acciones. Solo internalizan el costo privado de estas emisiones, el cual es menor al costo social de las mismas. Y por lo tanto, emitimos más que los que es socialmente emisiones. Y para hacerlo, como les decía, la solución natural es incrementar el costo de las mismas. De hecho, un aumento en el costo alcanzaría 3 objetivos que son deseables. Primero, los consumidores reduzcan la demanda de bienes y servicios que requieren grandes cantidades de emisiones para ser producidos. Segundo, generaría incentivos para que los productores sustituyan insumos que requieren grandes cantidades de emisiones para ser fabricados por otros más limpios. Y por último, incentivaría la investigación y el desarrollo de nuevos productos y procesos que requieran una menor cantidad de emisiones. ¿Sí? Y todo esto contribuiría a reducir las emisiones y por lo tanto acercarnos a su nivel óptimo. Bueno, ¿cuál es la solución propuesta entonces por los economistas, dado que la economía del cambio climático no es tan sofisticada, no es algo que no conozcan? Bueno, hay variantes, pero mira, la mayoría giran alrededor de los trabajos pioneros de Nordhaus, quien ganó el premio Nobel por estos trabajos hace unos años, ¿sí? Y ella es la imposición de un impuesto armonizado a lo largo de todos los sectores y en todos los países, cuya tasa debería ir creciendo en el tiempo, al mismo tiempo que se debería establecer fuertes incentivos al desarrollo de nuevas tecnologías y procesos más limpios. Entonces, en definitiva, lo que se requiere es un acuerdo internacional creíble para reducir considerablemente el aumento global de la temperatura, incluyendo a la mayor cantidad de países posible, y necesariamente a los mayores responsables de estas emisiones. Ahora bien, este acuerdo no se ha logrado hasta ahora. ¿Sí? Se han firmado acuerdos, pero esos acuerdos han tenido muchas fallas técnicas en su diseño. Esto es muy notable en el Acuerdo de Tokio. Y además no ha incorporado a los principales emisores y por supuesto está muy lejos de haber incorporado a una gran parte de los países con un impuesto armonizado. ¿Sí? Además, se entiende que para lograr un acuerdo como ese, en el que participen una gran parte de los países de menores ingresos, estos deberían recibir algún tipo de transferencia de ingresos.
para compensarles el costo que ello implicaría. De otra forma, muy difícil que tengan incentivos a participar, ¿sí? Entonces, acá, ¿y por qué hice esta introducción? Bueno, en parte para una audiencia bien general, pero más que nada porque a mí me parece que acá uno se tiene que hacer esta pregunta, y es, en la ausencia de ese acuerdo que sea limitante, ¿sí? Para los países, cada país tiene que preguntarse si le conviene o no tomar alguna acción de mitigación, ya sea la imposición de un impuesto al carbono u otra, pero a partir de ahora me voy a referir a impuesto al carbono porque es de lo que vamos a hablar. Y entonces la pregunta es, ¿y un país debe hacerlo cuando no está de alguna forma limitado o recibe incentivos para hacerlo si ello no es costo efectivo? ¿Sí? Y no es una pregunta que no se debe hacer, más allá de cuán... y no es una pregunta que no se debe hacer porque, si ustedes lo piensan, ¿por qué estoy planteando esto? Es porque la emisión de muchísimos países es muy, muy pequeña como para que si las acciones que tomen en el margen tengan algún efecto sobre la probabilidad de algún evento malo asociado al cambio climático. Con esto quiere decir, si un país que emite muy poco toma alguna acción de mitigación, no va a cambiar nada los escenarios futuros y va a estar incurriendo en un costo. Entonces, ¿por qué debería avanzar, ¿sí? en esta dirección? Entonces, voy a explicar un poquito más esta idea y que es la que está basada en ese paper que les conté que hice con Omar Chisari y Sebastián Miller. Sebastián Miller es un investigador del Banco Interamericano de Desarrollo. Y que tiene una historia de política que es relevante para lo que voy a contar después. Así que voy a empezar a introducirla. ¿Cómo llegué a este paper? Bueno, llegué a este paper porque en algún momento Santiago Levy, que era el economista jefe del BID o algún cargo similar, me habló del tema y me dijo: mira, vos sos muy curioso, te interesa mucho siempre meterte en distintos temas, y acá en el banco estamos pensando en empezar a trabajar seriamente en la cuestión de cambio climático en América Latina, y me gustaría si vos podrías escribirme un white paper, ¿no? Para empezar a pensar esto. Y yo le dije, bueno, la verdad me suena interesante, me gustaría leer sobre esta literatura. Y entonces me dijo, bueno, habla con Eduardo Lora en el Research Department, y Eduardo ahí me dijo, yo había hablado con Omar Chisari para hacer algo similar. Y le digo, bueno, bárbaro, o sea, trabajamos juntos con Omar en esto. Entonces nos dedicamos unos meses y escribimos un modelo estático, más cualitativo, sacamos algunas conclusiones y después trabajamos en este modelo que es el modelo intertemporal, más mainstream en la literatura. Pero la conclusión que van a ver sale este modelo es la siguiente. Lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Decimos, mira, tomemos un modelo donde la economía, para producir bienes, produce emisiones, puede hacer mitigación o puede hacer adaptación, y esos son, como ustedes saben, los dos tipos de estrategias disponibles que tienen los países para lidiar con la cuestión del cambio climático. En la mitigación, lo que hace un país es tomar esfuerzos para reducir las emisiones o aumentar la captura de esas emisiones.
obviamente ambas cosas tienen un costo. En la mitigación, en la adaptación lo que hace es hacer inversiones para adaptarse, no busca cambiar los riesgos asociados a las emisiones, sino que dice, bueno, si esos riesgos se realizan, voy a estar mejor preparado, ¿sí? Y, y lo que hicimos fue tomar ese modelo y calibrarlo para distintos países, porque la idea era la que dejé planteada unas slides atrás, ¿no? Era la de decir, bueno, si no hay un acuerdo que sea vinculante, ¿qué debe hacer cada país en separada, por su propia cuenta, ¿no? ¿Cómo debe decidir en términos de cuánto gastar en mitigación, cuánto gastar en adaptación? Y lo que encontramos es bastante intuitivo, es que los países que emiten mucho van a tener cierto incentivo, aun cuando no formen parte de un tratado vinculante, a gastar en mitigación, pero los países que emiten muy poco no tienen ningún incentivo a gastar en mitigación y tienen incentivos a gastar en adaptación. Y más aún, si uno lo fuerza a gastar en mitigación en forma subóptima, o sea, haciendo que gaste menos en adaptación de lo que es óptimo, termina eventualmente gastando incluso menos en mitigación de lo que hubiese gastado a lo largo de su trayectoria de crecimiento óptima. ¿Por qué? Porque los países, a medida que van creciendo, les va aumentando su incentivo a gastar en mitigación, pero si no hacen la política de adaptación óptima, ello afecta su tasa de crecimiento y por lo tanto su gasto futuro en mitigación, ¿sí? Por supuesto que todas estas conclusiones pueden ser cambiadas si hay un tratado vinculante o si hay incentivos económicos de los países más ricos a los países menos ricos para que hagan mitigación, ¿sí? Y eso también lo podemos calibrar y ver el modelo. Entonces, cuando yo le transmití a Santiago Levy estas conclusiones, él me dijo, bueno, son muy intuitivas, yo no tengo nada para decir técnicamente, pero desde el punto de vista político no son viables para el banco. O sea, el Banco Interamericano de Desarrollo recibe muchísimos fondos de los países de la OECD y estos países quieren que los países de Latinoamérica hagan más mitigación. Y yo digo, bueno, pero lo que sale de este modelo es que no sería necesariamente óptimo si no está atado a financiamiento y ahora habría que pensar si ese financiamiento para quienes son los donantes es óptimo o es óptimo que hagan más mitigación los países de la OECD, que tampoco están haciendo la mitigación que probablemente sea óptima. Entonces, ahí me parece importante resaltar que si uno está haciendo política económica en un país chico como Argentina, cuyas emisiones son muy pequeñas en relación a las emisiones mundiales, tiene que tener esto en cuenta. Entonces, acá ustedes por ahí se están preguntando, bueno, entonces, ¿por qué empujaste tanto este impuesto al carbono? Bueno, por lo siguiente, porque creo que hay una relación muy importante entre comercio y mitigación. Entonces, aun cuando no prospere un tratado específico de cambio climático que englobe con las características que describí antes a una gran cantidad de países, y aun si Estados Unidos no se suma a estos tratados, las negociaciones comerciales siempre traen demandas
sobre política climática. Entonces, cuando yo estuve en el gobierno, como ustedes saben, había, bueno, primero yo creo muchísimo en la integración comercial. Creo que para un país como Argentina es prioritario, con lo cual yo tenía muchísimo interés en que salga el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y entonces, en ese sentido, y me pareció que si uno iba a firmar un acuerdo con Mercosur y Unión Europea, una de las condiciones de ese acuerdo era suscribir al Acuerdo de París, ¿sí? Entonces, en ese contexto, ahí ustedes ya ven que no estoy razonando como, bueno, esta política la estoy pensando para Argentina aislada del mundo. No, la estoy pensando para una Argentina que quiere formar parte del mundo e integrarse comercialmente, y eso tiene ciertos requerimientos en términos de política medioambientales y en particular en términos de reducir las emisiones, que tenemos que satisfacer. Y además sabía que la estructura tributaria argentina ya gravaba mucho con impuestos específicos a ciertas emisiones, no a todas, pero a ciertas, con lo cual el costo no era tan alto, porque de alguna forma era parte de crear un impuesto a las emisiones de carbono. Lo que implicaba era reconvertir otros impuestos, ¿sí? Ahora, lo que digo acá sobre comercio y mitigación, en mi opinión, quedó muy claro cuando se anunció el acuerdo Mercosur, Unión Europea en Osaka. Ahí habló el presidente Macri y el representante de la Unión Europea. Y el presidente Macri saludó el acuerdo, pues le daba a Latinoamérica la posibilidad de acceder a un mercado enorme, ¿sí? El mercado europeo. Y el representante de la Unión Europea sí destacó la importancia del ahorro en tarifas para las empresas europeas, pero no fue lo más enfático, sino que lo más enfático fue cuando señaló que la política comercial se ha convertido en una política para atacar el cambio climático, ya que los países firmantes se comprometen a cumplir el Acuerdo de París, ¿sí? Como les dije, Argentina tenía una serie de impuestos específicos de distintos periodos y distintas leyes que tienen más que ver con un deseo de recaudar de las autoridades sobre bienes que son muy inelásticos, ¿sí? Entonces había impuestos sobre los combustibles líquidos, gas natural, gasoil, las naftas. Y entonces nosotros teníamos que trabajar sobre estos impuestos y reconvertirlos a una estructura en la cual se pague por la tonelada de emisión. Pero había otros que no estaban grabados y que entonces pasaríamos a grabar. Esa era la idea. Entonces, si por ejemplo ustedes miran los impuestos internos, ¿sí? En el gasoil, pero es bastante general. Acá está Argentina. Entonces estaba el IVA, el impuesto al valor agregado, y después están estos impuestos específicos. Además, es interesante esto, el Ministerio de Energía me había contactado porque lo que ellos querían era tener un estabilizador automático del precio de los combustibles, ¿sí? Y entonces, nada, nos tiraron la idea y nosotros quedamos en hacerle una propuesta. Y eso me venía bien porque básicamente, perdí el mouse, perdón.
Porque básicamente si uno convertía al IVA también en un impuesto de suma fija, como es el impuesto al carbono, ¿sí? Que es un impuesto que cuesta tanto por unidad de emisión, pero no está asociado al valor del combustible. Entonces no fluctúa con el precio del crudo o con el valor del dólar, que era lo que el Ministerio de Energía quería. Yo podía darles también una solución a ellos, ¿sí? Y entonces así fue como cambiamos también este componente del impuesto. Bueno, lo mismo si vemos nafta, ¿sí? Bien. Entonces, técnicamente, sí, el impuesto al dióxido de carbono consiste en cobrar un impuesto a la emisión de gases de efecto invernadero medidos en toneladas de CO2 o equivalentes, ¿sí? La forma de implementarlo es mediante un impuesto específico en función al potencial de emisión de cada unidad del respectivo combustible. Por ejemplo, si el factor de emisión de la nafta es 2,36 kilogramos de CO2 por litro de nafta y se considera cobrar un impuesto de $100 por tonelada, entonces el monto equivalente del impuesto por litro de nafta deberá ser aproximadamente 0,236. O a un tipo de cambio en ese entonces de 17.30, eso era un impuesto de 4 pesos por litro de combustible. Bien, entonces hay muchas ventajas de hacer este impuesto, las voy a resumir, por lo menos como las presenté en el Congreso. Entonces, un impuesto al CO2 contribuye a la reducción de las emisiones necesarias para evitar resultados peligrosos del proceso de calentamiento global, corrigiendo externalidades, aunque, como reconocí antes, Argentina emite muy poco en el total del mundo, y esto es más importante en la medida en que muchos países se sumen a este esfuerzo. Permite cumplir compromisos internacionales del país, el Acuerdo de París, y esto finalmente un año después, cuando o más, no recuerdo ahora cuándo fue Osaka, pero seguro no, fue en el 18 o en el 19, se demostró que eso era cierto. Como es un monto fijo por cantidad, permitiría amortiguar las variaciones de los precios locales de los combustibles cuando cambie el precio internacional del petróleo o el tipo de cambio. Y esto era lo que me había pedido Aranguren, y de esta forma lo satisfacíamos. Incentiva la... Es importante ahí decirles que cuando yo le dije a Aranguren, al ministro Aranguren, mirá, lo vamos a hacer así y vamos a proponer un carbon tax, ¿vos estás de acuerdo? Él estuvo de acuerdo con el carbon tax, ¿sí? Estuvo de acuerdo y me dijo, mirá, acá en la industria se sabe que esto en los próximos 10, 15 años se viene, con lo cual me parece bien empezar y hacer... Y yo creo que esa es la forma correcta de ver lo que hicimos. Este probablemente no sea el monto del carbon tax que aprobó el Congreso, no sea el monto definitivo o el monto que se cobre dentro de 10 o 15 años, pero se hizo toda la parte técnica. Hoy día cambiar el monto es una trivialidad para el Congreso, ¿sí? Es simplemente decir, bueno, donde se cambia la ley tal que dice $10 por tonelada y se pone 20 y después se pone 30 y así se lo va cambiando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, con Juan, con Aranguren estábamos de acuerdo en que era bueno comenzar y que además queríamos los dos tener el impuesto más ambicioso al menos de Latinoamérica, ¿sí? En ese momento. Y bueno, incentiva la adopción de biocombustibles, puesto que los considerábamos exentos, genera señales de mercado que incentivan la transición energética hacia los renovables sin subsidios ni distorsiones de precios, permite corregir otras externalidades importantes, emisiones de NOx, más difíciles de atacar directamente,
y genera previsibilidad de largo plazo, ¿sí? Bien, ¿cuánto taxar la tonelada? Es una pregunta que uno tiene que contestar para avanzar. Ahí, claro, o sea, el gobierno de Estados Unidos en trabajos que ha hecho sugiere que mirando la externalidad, evaluando la externalidad, ¿no? La tonelada debería recibir un impuesto de $40. Pero ningún país, por lo menos en el 17, estaba cobrando $40. Francia había pasado una ley para cobrar $25 la tonelada, si no me equivoco, que después generó protestas masivas cuando se trató de implementar, ¿sí? Pero hay autores en la literatura que incluso sugieren que $40 es un precio bajo, ¿sí? Ahora bien, si uno miraba Latinoamérica, Chile tenía $5 la tonelada, o sea que en Latinoamérica todavía no había mucho avance. Entonces, ¿qué propusimos nosotros en la ley que enviamos al Congreso? Bueno, pues propusimos $25 la tonelada. En el caso de los impuestos de los combustibles líquidos, ese impuesto reemplaza en parte los impuestos específicos ya existentes. En el caso del gas natural, no, esto era un nuevo impuesto, y ahí el ministerio, o sea, el ministro Aranguren estuvo de acuerdo, pero solo haciéndolo en forma gradual, porque tenía un argumento de que ellos estaban subsidiando la producción y le parecía mal poner impuestos. A mí parecía que no había contradicción, dado que esto era un impuesto sobre la demanda, pero bueno, finalmente así se envió con una gradualidad que empezaba cuando terminaba de estabilizarse el precio que había fijado el Ministerio de Energía. ¿Sí? Ahora, bien, ¿qué pasó? Cuando anunciamos el proyecto, hubo sectores dentro del gobierno y principalmente el gobernador de Neuquén que se opusieron muy fuerte al impuesto al gas con el argumento de que eso iba a afectar a Vaca Muerta. Y por lo tanto el Senado no aprobó el impuesto al gas natural, o sea, aprobó el esquema, pero le hizo una excepción al gas natural y además bajó el valor de la tonelada a $10, ¿sí? Con lo cual salió un proyecto bastante light, por eso digo que no fue un gran cambio con respecto a la imposición que existía. Eso no quita que no sea valioso haberlo hecho, creo que el proceso valió la pena, como les digo, creo que quedó la posibilidad de avanzar ahora, dado que en el proyecto que nosotros enviamos estaba hechas todas las tabulaciones y conversiones necesarias para poder grabar todo, ¿no? Tener excluido algunos bienes. Y además la cuestión de cuánto valorar la tonelada era algo que nosotros también entendíamos que 25 probablemente no iba a salir, pero que cualquier valor que se terminase legislando, después iba a tener que mirar qué pasaba en el mundo, ¿sí? Probablemente Argentina no quisiese tener un impuesto más alto que otros países y tampoco mucho más bajo, con lo cual había que ir viendo cómo continuaba. Este es un tema que con la pandemia yo creo que ha quedado bastante relegado en la discusión en el mundo, pero que va a volver, y a mí me parece bueno, y con esto termino, decir que Argentina
lo tiene, que ha sido reconocido, o sea, después de esto, yo sé que el Ministerio de Hacienda, después se sumó el Ministerio de Medio Ambiente, una vez que el impuesto estaba aprobado, al equipo, y se planteó la posibilidad de evaluar, crear mercados. Y Hacienda y Medio Ambiente y Energía en conjunto ganaron un muy grande del Banco Mundial para trabajar sobre eso, pero bueno, yo después me fui del gobierno y no sé bien cómo siguió. Así que bueno, creo que eso es todo lo que tengo para contar. ¿Sí?